Soy Bruno Tombolato de Madrid, España. Soy discípulo de la 32 generación del Templo Shaolin y mi nombre budista es Shi Xinjing. En el año 2010, estando en China, recuerdo que una mañana muy temprano visitamos el templo Shaolin. Yo estaba con un maestro amigo mío. A la hora que fuimos teníamos el templo prácticamente para nosotros solos. Y resulta que luego de terminar de tomar las fotografías y ya cuando estábamos a punto de irnos, resulta que aparece el maestro Shi Yang caminando y viene hacia nosotros porque él conocía al maestro con el cual yo estaba ahí visitando el templo Shaolin. Entonces yo tenía idea en aquel momento de quién era Shi Yang, pero tampoco sabía exactamente quién era en su totalidad, ¿no? Por decirlo así. Y bueno, cuando llega el maestro Shi Yang, pues saluda a este maestro y luego nos saludamos y nos quedamos mirando el uno al otro, ¿no? Como si nos conociésemos. O sea, yo de hecho le había visto en alguna foto, pero claro, no sabía, como decía antes, que era un gran maestro, ¿no? Entonces nos quedamos mirándonos y varias veces, ¿no? Nos cruzamos la mirada así, pero fue como nos conocemos, ¿no? Fue algo así. Que de hecho esta anécdota la cuenta el Shifu de Yang, la cuenta en una de las entrevistas que dio aquí en Madrid, creo que fue en el año 2012. Porque no sé si fue que él lo presentó o si alguien preguntó cómo nos conocimos. Y bueno, él cuenta esta misma anécdota. Y recuerdo también que luego de que nos presentaron, nos invitó a desayunar. Entonces, esto fue en la época en la que frente al templo Shaolin había un pequeño restaurante, un pequeño bar, ¿no? Algo así. Y bueno, una vez que llegamos ahí, estaban algunos de sus alumnos y bueno, estuvimos hablando, estuvimos compartiendo el desayuno y fue ahí que él me invitó a que fuese a visitar su escuela. Entonces, a la semana siguiente quedamos en su escuela, fui a visitar su escuela, me enseñó el lugar, me enseñó la sala principal donde tenía un altar. Bueno, estuvimos ahí contando un poco, hablando sobre Kung Fu y demás. Y luego, la siguiente vez, ese mismo año, a la siguiente semana, participé en una ceremonia de discípulos como visita, ¿no? Como visitante, una ceremonia de discípulos y también nos invitó para que veamos una exhibición. Yo en ese año estaba con unos amigos, estábamos entrenando ahí en China y bueno, nos invitó a todos y bueno, estuvimos ese día compartiendo y de ahí en más establecimos contacto y al año siguiente fui ya a practicar a su escuela, que eso fue en el año 2011. El año 2010 fue un año muy especial porque no solamente fue el año en el que conocí a mi maestro, sino también fue el año en el que abrí mi propia escuela. Y la verdad que siempre que lo cuento, yo digo que ha sido el Yuanfen. Yuanfen el significado en chino es algo más, mucho más allá que el destino. Y siempre digo eso porque durante la semana trabajaba y el fin de semana trabajaba como chef, pero en mi tiempo libre daba clases de Kung Fu en un colegio chino. Y resulta que el director que llevaba el área de actividades de chino en este colegio me contacta justo antes de mi viaje a China y me dice que él iba a abrir un centro de cultura china. En aquel entonces yo creo que fue el primer centro de cultura china de toda España, ¿no? Fue así. Y que si yo estaba interesado en dar clases. Entonces le dije, bueno, que justamente yo ahora me iba a China a entrenar, pero que cuando yo volviese de China, nos reuniríamos y podíamos hablar de ello. Tuve que pensarlo mucho porque, claro, no es tan fácil pasar de tener un sueldo fijo a algo que no sabía cómo iba a salir. Porque, claro, yo estaba dando clase porque me gustaba y porque me divertía y realmente mi intención nunca fue abrir una escuela o tener mi propia escuela, mi intención era practicar. A mí siempre me ha gustado la práctica, entrenar
Sí es verdad que llevaba 10 años trabajando como chef y estaba bastante cansado y bueno, con la ayuda de mi esposa, que en ese momento teníamos unos ahorros, dijimos, bueno, vamos a hacer esta prueba y comencé poco a poco a dar clases en este centro de cultura china que no era mío, o sea, que era yo simplemente, estuve ahí desde el principio, se llamaba Centro de Cultura Han. Y bueno, yo dentro del Centro de Cultura Han establecí mi propia escuela, que se llama Shaolin Cultural Center Spain. ¿Y por qué le he puesto Shaolin Cultural Center Spain? Porque básicamente creo que no solamente es interesante abarcar el Kung Fu, sino que también tenemos que intentar transmitir no solo la cultura china, pero más allá de la cultura china, sino esa filosofía ancestral que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida hoy en día. En el año 2015, con mi esposa, decidimos abrir otro centro, este ya sí, nuestro propio centro, al cual le hemos dado un estilo muy zen, muy chino. Básicamente tomamos los ejemplos de los viajes a China y un poco qué es lo que nosotros queríamos. O sea, nunca lo abrimos pensando en querer ganar dinero, sino que lo abrimos pensando en qué es lo que nos gustaría a nosotros, o dónde nos gustaría estar a nosotros, o dónde nos gustaría pasar el tiempo a nosotros. Y es así que hoy en día pues tengo dos escuelas, dos centros propios en Madrid, España, y la verdad que estoy muy contento con esto, porque bueno, no solamente enseñamos el Kung Fu, sino que también hay clases de Tai Chi, de Qigong, de Wing Chun, de Tuanping, que es la esgrima china. También tenemos clases de chino, talleres de caligrafía, talleres de ceremonia del té, bueno, un poco todo lo que engloba la cultura china, y esa fue un poco la idea también inicial, ¿no? Así que, por ejemplo, alguien que practica Kung Fu y quiere aprender chino, puede hacerlo, o si quiere, por ejemplo, alguien participar en un taller de caligrafía, pues también puede hacerlo. Y luego también es verdad que si lo vemos desde el punto de vista de Shaolin, el mismo Shaolin ya abarca estas artes. O sea, ya abarca la caligrafía desde la perspectiva del Zen, ya abarca la ceremonia del té desde la perspectiva también del Zen o del Chan, si llamamos en chino sería el Chan. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos un conglomerado de actividades o de artes que están aunadas en un mismo sitio. Entonces, bueno, el fin de todo esto pues es el poder transmitir estas enseñanzas y traer a España todo este conocimiento, ¿no? Toda esta filosofía, para poder incluirlas, o sea, cada uno pueda desarrollarlo tomando lo que le gusta, lo que le sirva en su propia vida, y así bueno, conocer otra cultura, obviamente viajar a China, participar en competiciones, en campamentos. Solemos organizar también muchísimos cursos con maestros que traemos de China, no solamente mi Shifu, sino que también he invitado a otros maestros muy reconocidos también de China para que transmitan sus enseñanzas y también para que el Kung Fu se conozca tal como es y que podamos aquí absorber toda su esencia. Bueno, en la escuela actualmente contamos con más de 300 alumnos solamente en la parte de artes marciales. Luego también está la parte de chino y otras actividades culturales, o sea que bueno, realmente hay bastante gente, por suerte. Y bueno, nada, como decía antes, estoy agradecido a mi maestro y también estoy agradecido a las oportunidades que han ido apareciendo, y agradecido también a todas aquellas personas que realmente confían en nosotros y que participan activamente de las actividades y que han depositado su confianza y que nos han elegido a nosotros. Eso realmente me conmueve mucho y siempre estoy muy agradecido con todos.
Desde el año 2011 que estamos viajando regularmente a China, principalmente a la escuela del Gran Maestro Xu Deyan, y yo creo que hasta hoy en día ya, yo creo que más de 100 alumnos ya han participado o han viajado y han entrenado en su escuela. Y bueno, la verdad que siempre hemos tenido pues, experiencias muy positivas, no solamente en cuanto al aprendizaje del Kung Fu, sino también en la relación con los alumnos ahí de la escuela, con la propia familia del maestro. También hemos tenido los primeros años clases de caligrafía. Recuerdo, por ejemplo, al instructor Li Chaolien, que para mí fue uno de los mejores instructores que he conocido de ahí de la escuela. Y yo creo que mis alumnos también lo recuerdan porque los entrenamientos eran muy duros, o sea, muy duros. Él tenía dos frases, siempre las cambiaba, ¿no? Me acuerdo una era more food, more power, ¿no? Más comida, más energía. Y bueno, esa estaba bien, ¿no? Pero luego tenía otra que decía relax y luego seguidamente decía Mapu. Bueno, los que sabéis qué es el Mapu, entonces decía relax, Mapu, ¿no? Y era que teníamos que descansar, pero en Mapu. Entonces, claro, los entrenamientos eran muy duros y bueno, la verdad que siempre la convivencia ha sido excelente, el trato, todo. Y bueno, volviendo a las experiencias en China, como decía antes también, pues son experiencias que han resultado magníficas, también creo que son muy importantes y que todo alumno de Kung Fu o que le guste el Kung Fu, que ame las artes marciales chinas, yo creo que el viaje a China tiene que ser obligatorio. O sea, obligatorio en el sentido de que no es lo mismo ver lo que hay allí, o sea, ahí uno puede encontrar, nosotros podemos transmitir aquí la esencia del Kung Fu, pero es que con 2 horas a la semana no basta. O sea, el camino ahí es más largo. En cambio, si vas a China y entrenas 7 horas al día y convives y demás, ese camino lo puedes acortar aquí y tu comprensión de la cultura china y del Kung Fu y de la cultura y demás va a ser muchísimo mejor que si no vas a China. O sea, eso está clarísimo. Entonces, realmente recomiendo a todos los practicantes de artes marciales chinas, no solamente tiene por qué ser solamente Shaolin, que si en alguna oportunidad pueden invertir su tiempo, su dinero, que viajen a China y que realmente entren en contacto con la gente de allí y que intercambien las experiencias, entrenen allí porque realmente es una experiencia que cambia la vida y te da una forma de ver la vida, o sea, las cosas de una manera completamente diferente a como uno lo percibe aquí. A veces uno percibe las cosas de una manera hasta que llega a la fuente, ¿no? Y bueno, visitar el templo Shaolin es maravilloso también. Es como llegar, ¿no? Como se dice, a la cuna de las artes marciales, ¿no? Pero bueno, ahí hay toda una energía que uno en cuanto llega ahí puede sentirlo. Hola a todos, mi nombre es Jaime Martínez, soy instructor en Shaolin Cultural Center Spain, mi maestro es Bruno Tombolato y me gustaría hablaros acerca de la importancia de ir a China a entrenar allí, a la escuela de Xu Deyan, en donde he estado varias veces, estuve en agosto de 2013 y en agosto de 2017. Es fundamental ir a China para poder experimentar el Kung Fu que tienen allí, para poder vivir como viven allí y comprender cómo es el Kung Fu de verdad. Solamente estando allí sentado viendo cómo entrena la gente, ya aprendes Kung Fu, respiras Kung Fu. Es impresionante no solamente ver la fortaleza que tienen esos chavales que tendrán 8, 10, 12, 15 años, cuando van corriendo por la montaña, cómo suben como balas y cómo corren también cuesta abajo. Es impresionante el poderío físico que tienen. Y todas las veces que he estado yo o que han estado mis compañeros han sido experiencias únicas. Siempre ha sido diferente, el entrenamiento ha sido distinto, la experiencia ha sido distinta y es algo que merece muchísimo la pena. Es algo que es imprescindible para entender de verdad lo que es el Kung Fu de Shaolin.
buenas, soy Daniel Laoz, alumno de Shifu Bruno Tombolato, y llevo practicando junto a él los últimos 9 años. Y a la vez soy instructor en la escuela Shaolin Cultural Center Spain. La verdad es que conocí justo a Xi De Yang en un seminario que vino a hacer aquí a España en el 2013, justo el mismo año en el que yo empecé en la práctica. Y la verdad es que fue una buena toma de contacto para el Kung Fu por mi parte, porque es algo que siempre me ha marcado el aprender mi primer año de él. Luego fui a China en 2016 y 2018, pues fue un momento, la verdad, muy bueno como experiencia y muy gratificante. Un momento importante, la verdad, estando allí con ellos, con Xi De Yang, en su escuela, fue que nos invitó, porque justo el 2016 se cumplían 10 años del fallecimiento de su maestro, Xi Shu Shi, y nos invitó a acompañarle a una ceremonia que hizo en su pagoda, ahí en el bosque de pagodas del templo Shaolin, y fue un momento muy emotivo, por así decirlo, el hecho de que nos invitara a nosotros a participar de dicho evento, de dicha ceremonia, que fue a la par de interesante por lo que conlleva culturalmente hablando, participar en algo así, el hecho de ser emotivo y muy especial por confiar en nosotros y participar de dicha ceremonia. Ese mismo año, en el 2016, a raíz de que él hizo la ceremonia a su maestro, Xi Shu Shi, invitó a muchos de sus discípulos de allí en China y nos acompañó ese año a la cueva de Tamó, a subir allí a la montaña del templo Shaolin, que muchos de vosotros seguramente conocéis. Y no solo el hecho de subir hasta allá, que ya sabéis lo arduo y duro del camino de las escaleras, sino que él nos acompañara y allá arriba también hiciera una ofrenda a Tamó y acompañar de todos sus discípulos y los alumnos de sus discípulos y demás. Fue también un momento muy bueno, que la segunda vez que fui, allí en 2018, pues otra vez aprender de él todo lo que nos enseña, no solo en el arte del Kung Fu, sino todo lo demás, culturalmente hablando, cómo vive un monje en el templo, cómo su manera de expresarse, sosegada, tranquila, siempre da como esa paz y esa tranquilidad que da hablar con él y que la verdad es algo muy bonito lo que puede ser. Buenas, mi nombre es Carlos Aguilar, tengo 25 años, actualmente soy instructor en Shaolin Spain, de Shaolin Kung Fu y de Sanda. Empecé a entrenar a los 16 años con el maestro Bruno Tombolato y actualmente llevo 9 años entrenando Kung Fu. Mi práctica con el Kung Fu empezó pues como cualquier chico adolescente, pues viendo películas, viendo series y simplemente aficionándome a lo que son las artes marciales. Con el tiempo descubrí lo que era el Kung Fu, empecé a entrenar y me fui adentrando cada vez más en esta práctica. Luego también conocí el Sanda y me empecé a interesar también por la parte más de combate y no concibo una parte sin la otra. Necesito tanto la parte marcial como la parte de deporte, de contacto. En el año 2016 fui a China por primera vez a entrenar en la escuela del maestro Xi De Yang y la verdad es que fue una gran oportunidad para mí, fue un gran avance. En aquel entonces pues yo llegaba apenas a los 20 años y fue el año en el que mi Kung Fu creció más. Sentí lo que era el verdadero Kung Fu, ¿no? Siempre lo habíamos visto en películas o me lo habían comentado, de que el Kung Fu, traducido literalmente, es como el esfuerzo, llevarte a un límite e ir más allá. Pues en China lo experimenté por primera vez, levantándonos por las mañanas a las 5 de la mañana para salir a correr, 45 minutos haciendo físico, entrenando más de 6 horas al día. Di un salto exponencial en mi Kung Fu, vi un crecimiento no solo físico, también a nivel personal, tuve un aprendizaje cultural muy grande y ese mismo año tomé la decisión de que al año siguiente volvería a ir a entrenar y así lo hice. En el año 2017 fue mi segundo viaje a China para ir a entrenar, también en la escuela de Xi De Yang, en la que aprendí mucho. En el primer año, gracias con la ayuda también del instructor Li, Xi Jinpei, y en el segundo año con otros instructores que tenía el maestro Xi De Yang en su escuela. También, no solo cuando he ido a China he tenido la oportunidad de entrenar con el maestro Xi De Yang, sino todas las veces
que él ha venido aquí a España desde el año 2012. He intentado asistir a todos sus seminarios porque entiendo que traer un maestro de China, que un maestro de China del calibre de Zhi Deyan tenga la predisposición de venir aquí a España a entrenar, es una oportunidad que no todo el mundo la puede tener. Y que venga aquí exclusivamente a España, a este país, a dar un curso durante un fin de semana de Qigong, de Kung Fu, es una enorme oportunidad y también te ayuda a comprender un poco más el motivo de por qué una persona quiere dedicarse tanto al Kung Fu. En el caso de Zhi Deyan, él es un monje, él es budista, yo simplemente soy un practicante más, amo las artes marciales y crezco con ellas cada día, y tener la oportunidad de entrenar con alguien que tiene tanto afán por las artes marciales, para mí es digamos, una bendición. Entonces intento aprovechar todas las oportunidades que se me conceden para entrenar, tanto fuera como cuando Zhi Deyan viene aquí. En el año 2015 viajamos con un grupo de alumnos a China para entrenar en la escuela del gran maestro Zhi Deyan. Y fue ese mismo año, me acuerdo, en el mes de agosto, que es el mes en el cual solemos viajar para entrenar ahí en China. Y ese fue el año en el cual pasé a ser discípulo directo suyo. La verdad que fue una experiencia, una experiencia muy conmovedora, ¿no? Desde todos los puntos de vista. Sobre todo porque, bueno, no solamente la ceremonia, sino todos los preparativos que hubo antes, que, bueno, fuimos a encargar las flores, a comprar las frutas para las ofrendas, aprender el protocolo, no sé, bueno, varias cosas, ¿no? Luego comentar con los alumnos, a ver cómo había que estar formados, dónde había que hacerlo, cómo había que postrarse, la ofrenda de incienso. Bueno, fueron muchas cuestiones. Y bueno, nada, la verdad tengo unos recuerdos magníficos de ese momento. Fue realmente un sueño cumplido, fue como el comienzo de una nueva etapa, una nueva vida, un nuevo compromiso dentro de mi carrera marcial, porque claro, el ser discípulo no es simplemente me hago discípulo y luego me olvido de todo, ¿no? Sino que es realmente tomar un compromiso de por vida y bueno, ir actuando en consonancia con las enseñanzas ancestrales de Shaolin. O sea, es traer las enseñanzas antiguas a estos tiempos, intentar obviamente readaptarlas para poder transmitir ese mensaje a las nuevas generaciones. Entonces para mí fue algo maravilloso, conmovedor, y bueno, no tengo palabras porque, bueno, como decía antes, fue un sueño cumplido y realmente estoy muy agradecido con el maestro Zhi Deyan, sobre todo por haber confiado en mí. O sea, imagino que tantas personas llegan y quieren ser su discípulo o quieren entrenar bajo su tutela, ¿no? Y realmente me ha hecho sentir como tocado por la varita, ¿no? Varita mágica. Y, esas son las sensaciones que puedo compartir. Y por eso estoy muy agradecido por su confianza, por haberme aceptado, por haber aceptado también a una persona occidental. Él siempre dice que le pareció muy raro, ¿no? Y se ríe, ¿no? De esto, diciendo que ¿qué hace un argentino viviendo en España, enseñando el Kung Fu y la cultura china y casado con una mujer china, ¿no? Entonces siempre él se ríe sobre ese tema y bueno, yo también, ¿no? Me río y bueno, nada, es realmente eso. Estoy sumamente agradecido y esto, bueno, como decía antes, es un compromiso muy grande que es de por vida, ¿no? Es entrar en este camino. Tengo una anécdota muy interesante, que es cuando aprendí con él la forma del Shao Pao Jun. Y esto era una de las escuelas que tuvo entre medias de la que tiene ahora y la antigua que tenía en la entrada de Tenfeng, que es donde comencé a entrenar con él. Y recuerdo que llega un día y bueno, el instructor estaba entrenando a mis alumnos y yo practicaba con el maestro. Y bueno, llega un día y me dice:
que ven, vamos a entrenar, ¿no? Entonces me lleva a la azotea del edificio, que eran como 3 o 4 pisos, y al lado había un restaurante. Entonces el maestro pega un salto de un edificio a otro. Y claro, yo me asomo así y digo, pero si estamos aquí, o sea, si aquí salto mal me caigo, ¿no? Y el Shifu estaba del otro lado esperándome así, sonriendo. Entonces tomé carrera, pegué un salto y bueno, no fue para tanto luego, pero claro, al principio hay que saltar de un edificio a otro. Estaban pegados, pero bueno, yo creo que había más de 1 metro de distancia, 1,5 metros, casi 2, no me acuerdo. Pero la distancia de caída era bastante. Y bueno, entonces Shifu comienza a enseñarme el Taolu, Xiao Chen. Entonces llega un momento en el que, bueno, ya cuando lo habíamos estado entrenando durante varios días, que por cierto, justo daba todo el sol en ese horario y bueno, yo donde tenía que estar, pues al sol, ¿no? Entonces me dejaba el sol. Entonces no solamente era el cansancio del entrenamiento, que uno, claro, no es como, por ejemplo, aquí en España, o en otros países tal vez, que uno va al gimnasio o a la escuela, entrena 1 hora, hora y media y se va a su casa. No, ahí sabéis que son entre 6, 7, 8 horas diarias. Pero bueno, con el maestro tenía otro plan de entrenamiento, pero que también era bastante, y resulta que cuando estaba en la azotea del edificio, pues el Shifu estaba sentado en la sombra así, con un palo. Me acuerdo que cogí un palo, porque había bastantes cosas en la azotea, un palo con unos clavos, y cada vez que yo me equivocaba, ¡pah!, pegaba en el suelo, ¿no? Y me miraba con cara, y entonces claro, me obligaba a mejorar, ¿no? Decía, aquí me va a dar. Yo luego que creo que hay una foto muy graciosa en la que estoy entrenando la forma, me he equivocado, y un alumno capturó justo el momento en el que yo me equivoco, lo miro al maestro así de lado, y el maestro coge una escoba así y está justo así, como diciendo, te has equivocado en la forma, ¿no? Y bueno, nada, me contaba también en aquel momento que en su época, pues a ellos, bueno, sabéis, que estaban en China, pues cuando se equivocaban les daban, ¿no? Y bueno, nada, fue una anécdota muy, muy graciosa, y en donde aprendí la forma de Xiao Chen, que bueno, luego es una forma que me gusta mucho, es una forma corta, es una forma enérgica, la verdad que es una forma muy, muy interesante. De todo el repertorio de lo que bueno, he aprendido con él, Ta Hong Chuan es lo que más he practicado, es una de las formas con las que he competido, con las que he hecho exhibición. Y bueno, nada, por ejemplo, con él también he entrenado Tong Pei, Xia Hong Chuan, Ta Hong Chuan, ya lo he nombrado, Tai Su Chan Chuan, Ta Lo Han Chuan, no sé, Chi Xin Chuan también hemos entrenado, bueno, un set bastante amplio, no solamente de formas de mano vacía, sino también algunas formas de palo, y bueno, hemos visto bastantes cosas. Aparte, obviamente, de entrenar un poco la meditación y bueno, tener charlas así durante la ceremonia del té, mientras bebíamos té, pues charlar un poco sobre la vida, ¿no? Que al final el Kung Fu se trata de eso, ¿no? Es un camino de vida. Entonces, nosotros nos nutrimos de la experiencia de los maestros. O sea, por eso es tan importante. Un maestro es un mentor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a transmitir? Su experiencia, todo ese camino recorrido que nosotros no tenemos es lo que nosotros recibimos, ¿no? Y ahí está la importancia de tener un maestro, de tener una guía, de tener un mentor, una persona que ya ha transitado y que nos puede allanar un poco más el camino. Pero siempre tenemos que recordar que ese camino depende de nosotros y no de la otra persona, ¿no? Por eso es importante muchas veces no decir, no, es que esto es culpa de otro. No, lo que hacemos es nuestra responsabilidad. Y todo esto que estoy diciendo, pues lo he aprendido igual el maestro no me lo ha dicho directamente, pero lo he aprendido por la experiencia, ¿no? De verle, porque considero que es una persona transparente, recta, digna, y más, ¿no? Más calificativos, positivos. Realmente muchas veces no tengo palabras, ¿no? para expresar mis sentimientos, ¿no? Para con el maestro, porque como decía antes, realmente estoy muy, muy agradecido por todo lo que me ha brindado y cómo ha abierto su corazón. El maestro Xi Deyang visitó España en 4 oportunidades, que fueron el 2012, 2013, 2018 y 2019.
Y recuerdo que enseñó, en cuanto a formas de Kung Fu, de mano vacía, enseñó Tai Su Chan Chuan, Xiao Lo Han Chuan, Ta Hong Chuan, Ta Lo Han Chuan. Y luego también enseñó, bueno, en cuanto a armas, enseñó bastón de Bodhidharma. Y luego en cuanto al Qigong, enseñó Pa Dua Jin, I Ching Ching y Fen Pai Liu. Y bueno, nada, los cursos siempre acudió bastante gente, sobre todo en los últimos, que vamos, tuvimos que cerrar prácticamente las inscripciones porque ya no cabía más gente dentro. Y la verdad, vamos, todas experiencias muy positivas, la gente muy contenta y claro, los que le habéis conocido al maestro sabéis la energía que desprende, cómo transmite, o sea, con solo verle, o sea, ya puedes entenderle, o sea, igual no necesitas escucharle porque la forma de expresarse, o sea, él vive y transmite el Kung Fu solo con moverse. Entonces, eso mucha gente lo ha dicho, mucha gente lo ha visto y realmente es un don sumamente admirable, esa facilidad para conectar, ¿no? con la gente. Y yo creo que eso es lo que al maestro lo hace tan especial. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en varios proyectos, sobre todo relacionados a la formación de instructores. Y bueno, eso es lo que más me está llevando tiempo actualmente. También estoy trabajando en llevar toda la enseñanza al mundo online y así poder llegar a muchísimas más personas. Recientemente, de hecho, he lanzado la Academia Online de Shaolin Qigong y la verdad que está funcionando muy bien, estoy muy contento con el proyecto, voy muy poco a poco también, pero bueno, esto es como todo, siempre paso a paso, sin detenerse. Bien, y por otro lado, el próximo año, si todo va bien, va a salir mi segundo libro de la colección que se llama Shaolin, Cultura y Tradición, el Kung Fu de los Monjes Guerreros. El primer libro es un libro en el que trato el tema más histórico de Shaolin y luego hablo sobre el estilo, o sea, está dividido en dos partes, una parte histórica y una parte más teórica sobre el estilo. Entonces el siguiente volumen habla más sobre la parte práctica. Y bueno, es una colección aproximadamente de 6 volúmenes que estoy preparando, así que bueno, yo espero ir sacando un libro cada 2 años aproximadamente, porque realmente lleva muchísimo trabajo. Por ejemplo, para el primero he estado traduciendo y buscando información y haciendo entrevistas por más de 10 años o 8 o 9 años, entonces claro, hay un trabajo de investigación muy potente detrás y claro, información que tengo que contrastar y consultar, porque bueno, dejar un libro es un legado muy importante. Y bueno, nada, por otro lado también, esperando ya al próximo viaje a China, el poder organizar nuevos seminarios con el maestro Xu Deyan y bueno, básicamente eso. Tengo otros proyectos más también, pero que bueno, los voy trabajando en paralelo y que bueno, una vez que los tenga, pues ya los comunicaré en su momento. Bueno, por último, quiero dar la enhorabuena y agradecer por la oportunidad de poder participar en esta serie de vídeos. Me parece una idea excelente, ya que a través de estos podemos brindar toda nuestra experiencia y nuestra forma de ver las cosas, de ver el Kung Fu, de cómo lo transmitimos, de cómo nos fue transmitido a nosotros. Y realmente, bueno, estoy muy contento de poder participar y muy agradecido. Así que nada, muchísimas gracias y espero que nos podamos ver pronto todos en alguna oportunidad. Om Mito Pho.